Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Ya están listos para empezar la clase de día? Mi nombre es la doctora Hilda Porturas y vamos a tratar el tema de patología tumoral del útero. Vamos a dar 4 minutos hasta las 9, 3 minutos más y empezamos, ¿ok?
Ya chicos, buenos días. Vamos a empezar. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confírmenme. Sí se ve, doctora. Ya, Sí, doctora. perfecto. Muy bien, entonces empezamos. Como les decía, mi nombre soy la doctora Hilda Porturas Domínguez. Trabajo en el Hospital de Emergencia SATE, la sede de Vitarte, y el tema de hoy que nos trae a reunirnos es patología tumoral del útero. Dentro de la patología tumoral del útero tenemos los leiomiomas y el leiomiosarcoma. El leiomioma es la patología benigna, mientras que el leiomiosarcoma es una patología de tipo neoplásico canceroso. ¿Cuál es la diferencia? Este es un tumor benigno, o sea que no da metástasis ni invade otras zonas, mientras que el leiomiosarcoma sí. Entonces, ¿qué es la miomatosis uterina o el leiomioma? El fibroma o el mioma es un tumor benigno monoclonal que es derivado de células del músculo liso del miometrio, o sea, de la parte muscular del útero. El útero está compuesto por endometrio, que es la parte interna, que es el epitelio que recubre la parte interna del útero, el miometrio, que es la zona muscular, y una serosa, ¿no? Entonces, este tumor se origina en esta parte del músculo. La miomatosis o leiomiomatosis va a ser la aparición de este tipo de tumores benignos o fibromas en el útero. Los miomas uterinos pueden ser microscópicos, o sea, macroscópicamente no se ve nada, pero cuando hacen los cortes en la pieza operatoria se ve la aparición de estas células, ¿no? Monoclonales. Y bueno, pueden ser desde microscópicos hasta crecer ampliamente hasta llenar todo el útero. Van a tener distintas formas y tamaños. Y la mayoría de veces no son únicos, sino son múltiples, ¿sí? Entonces, perdón, esa píldora está sonando. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía de una vista laparoscópica, o sea, se han introducido unos trócares en el abdomen y se ve a través de una cámara el útero. Acá podemos apreciar, está viendo mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Esta parte es el útero y esta parte de acá es un mioma, ¿no? Que está hacia la serosa, o sea, en la parte externa del útero. Y no hay solamente un mioma, sino hay múltiples imágenes miomatosas, ¿no? Tumores miomatosos. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia de los miomas o leiomiomas es más o menos entre un 50% de la población. Y se ha detectado que en las necropsias de mujeres, más o menos este es el porcentaje. Y generalmente aparece en la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Porque en esta etapa vamos a tener las hormonas, los estrógenos y las progesteronas que van a ocasionar esta aparición. Aumenta significativamente con el aumento de la edad, por lo tanto va a ser más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida. Son muy raros antes de los 20 años y el 90% se va a diagnosticar entre los 35 y los 54 años. Más o menos el 20% de las mujeres tienen miomatosis uterina durante su edad reproductiva, es decir, aproximadamente 1 de 4 mujeres van a tener estos miomas. El 80% de las pacientes con infertilidad tienen como factor el factor uterino y está relacionado con padecimientos tan comunes y frecuentes, sobre todo en mujeres nulíparas o infértiles. Se estima que los miomas tienen una relevancia clínica en el 25% de las mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos. Y son más comunes en la raza negra,
un 50% comparado con otras razas que más o menos fluctúa en un 25%. Los miomas generalmente son asintomáticos y pueden estar presentes, como les dije, en un 40-50% de las mujeres mayores de 35 años. ¿Cuál es la etiopatogenia, no? ¿Por qué se desarrolla? Los estudios sugieren que cada mioma surge de una célula neoplásica, única dentro del músculo liso miometrial que va proliferando. Tiene un importante efecto el papel de los estrógenos y la progesterona. Estos intervienen en el aumento del tamaño, estimulando de forma normal la expresión de factores de crecimiento. El 50% de la actividad mitótica está durante la fase luteínica, o sea, después de la ovulación, y permanecen relativamente activos durante la fase folicular. La actividad mitótica va a ser más alta en mujeres jóvenes de 30 a 35 años. Por eso, durante esta época se diagnostican estos miomas porque generalmente aparecen en esa etapa. También tenemos factores de crecimiento tumoral y hormonas que regulan esta proliferación celular y el desarrollo de muy diversas líneas celulares. También tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, que tiene un receptor específico que va a tener un efecto mitógeno sobre el ovario y el endometrio. El factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 2, que va a modular y activar las células a una hipertrofia. Y el factor de crecimiento epitelial, que va a tener una actividad mitógena sobre el ovario y el endometrio. La progesterona va a estimular la actividad mitótica en el miometrio durante la fase lútea. El tejido del mioma se va a mantener una concentración elevada de estos estrógenos que se obtiene de la producción ovárica y de la conversión local por la abundante aromatasa dentro de las células del mioma. Entonces, va a ser un efecto estrogénico propio ahí que va a aumentar esta mitogenicidad y el aumento del tumor. La progesterona va a ser responsable de la proliferación celular y el crecimiento celular también. Y la activación del receptor de estrógeno alfa presente en el tejido del mioma permite y mejora la respuesta del tejido a la progesterona. Por lo tanto, va a ser un efecto de incremento, ¿no? Va a ser como un efecto de feedback positivo, ¿no? Cada vez más, hasta que estos tumores, pues, no solamente crecen, sino pueden tener efectos que vamos a ver que van a ocasionar síntomas, ¿no? Y complicaciones en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son historia menstrual y paridad, ¿no? La menarquia temprana obviamente va a aumentar el riesgo de desarrollo de miomas porque la persona va a estar expuesta a estos estrógenos y progesteronas más tiempo. Mientras que la mayor paridad va a tener menor riesgo porque si bien es cierto los miomas crecen durante el embarazo, después del embarazo disminuyen y no aumentan en número, solamente en tamaño. Pero ese tamaño disminuye después del parto. La dieta y el consumo de carnes rojas también tiene un riesgo relativo del 1.7, aumenta este riesgo. Y el consumo de frutas y verduras actúa como un factor protector, un riesgo relativo de 0.5. Los anticonceptivos o inductores de la ovulación son pocos los estudios a favor de que se pueda suponer que hay un factor de riesgo en esto. O sea, el uso de anticonceptivos o inductores de la ovulación, como en algún momento se creía que podían ocasionar que los miomas crezcan, ¿no? La raza, son más frecuentes en la raza negra. Mediante el cribado ecográfico, otros autores han estimado una incidencia acumulada a los 50 años de más del 80% de mujeres de raza negra y más o menos de un 70% de mujeres de raza blanca. Factores de riesgo, también tenemos al tabaco, que actúa como un factor de protector, pero en la raza negra no actúa como un factor de protector. La agregación familiar, hipertensión en relación a la duración y la severidad de la misma. El ejercicio y la masa corporal magra disminuye la incidencia, mientras que la obesidad aumenta el riesgo. Como sabemos, en la grasa se metaboliza más fácilmente el estrógeno.
El consumo de alcohol se ha asociado a un incremento del riesgo de endometriosis y miomas por la posible capacidad de que el alcohol va a enlentecer el metabolismo de los estrógenos. Un mayor nivel de estrógeno va a atribuir a que haya una deficiencia de folato y ocasione los efectos adversos del alcohol. Los miomas o los fibromas en el útero de la mujer se clasifican de la siguiente manera. Según su localización pueden ser intramurales, o sea que están en el mismo miometrio, en la misma pared muscular. Los submucosos, que van a estar por dentro de la pared miometrial, o sea, en el endometrio, ¿no? Y los subserosos, que están por fuera, en la serosa, en el repliegue peritoneal que cubre el útero. Entonces, los intramurales son los que se encuentran en la pared muscular del útero y pueden afectar la fertilidad si miden más de 5 centímetros o si distorsionan la cavidad. O sea, si llegan a el endometrio, que es donde se produce la implantación. Entonces tiene un mediano riesgo. Los submucosos se forman en la superficie del revestimiento uterino, o sea, cerca al endometrio, y pueden afectar la implantación del embrión, por lo tanto tienen un alto riesgo para una gestación, para complicar una gestación, ¿no? Un factor predisponente para infertilidad. Y los subserosos, que están en la cubierta externa del útero, cerca al peritoneo, y generalmente no afectan la fertilidad, son de bajo riesgo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Preguntas? Todo claro, doctora. Sí, claro, doctora. Ya, perfecto. Entonces acá podemos ver, ¿no? Este es un mioma submucoso, tenemos un mioma subseroso y los intramurales, ¿ya? Esa es la clasificación antigua. Ahora tenemos la clasificación nueva de los leiomiomas de Pancoin, en la cual vamos a tener la clasificación de acuerdo a la ubicación más descriptiva, ¿no? Y sobre todo más categórica. Vamos a ver, por ejemplo, un mioma submucoso de categoría 0 es un mioma pedunculado intracavitario. Un mioma submucoso de categoría 1 tiene menos del 50% del mioma dentro de la pared. O sea, más del 50% está en la cavidad. Un mioma tipo 2 es que más del 50% del mioma está intramural y menos del 50% intracavitario. Un mioma tipo 3 va a estar todo el mioma dentro del miometrio y solamente va a contactar una pequeña parte con el endometrio. Un mioma intramural significa que no contacta ya con el endometrio, está dentro del miometrio. Y un mioma de la categoría 5 es un mioma subseroso y va a estar más del 50% intramural. El tipo 6 es un mioma subseroso y menos del 50% es intramural. El tipo 7 es el pedunculado y el tipo 8 es otro que no, puede ser un cervical o un parasitario. O sea, ya no tiene ni siquiera ningún nexo, está cerca al útero, pero no tiene ningún contacto con el útero, ¿no? Es como que se llama parasitario, porque en algún momento fue parte del útero, pero en su desarrollo se desvinculó del nexo con el útero, ¿no? Y parece que fuera aparte. Entonces, tenemos también leiomiomas híbridos. Por ejemplo, el tipo 2,5 significa que es tan grande que la mayor parte del mioma, el 50%, está dentro del miometrio, pero hay una parte que sobresale al endometrio y otra parte que sobresale subserosamente.
Entonces acá vemos. Tenemos el mioma tipo 0, ¿no? Que es el pedunculado intracavitario, ¿sí? Todo el mioma está en la cavidad y solamente está unido por un pedúnculo. El tipo 1, más del 50% del mioma está intracavitario y menos del 50% está intramural. El tipo 2 es un mioma en el que más del 50% es intramural y menos del 50% es intracavitario. Estos tres miomas, dependiendo del tamaño, obviamente pueden ser extirpados vía histeroscópica. El tipo 0, de todas maneras, el tipo 1 también, pero el tipo 2 dependiendo de su tamaño. Mientras más grande es, menos posibilidad de poder lograr su extracción por histeroscopía, que más adelante vamos a ver de qué se trata, porque puede ser que el lecho, al ser más del 50% del mioma estar intramural, se puede ocasionar a la hora de la extracción una perforación o un sangrado copioso o masivo que puede poner en riesgo a la paciente. ¿Ok? Entonces, tenemos el tipo 3, que es intramural. Contacto aún con el endometrio. El tipo 4, que es total y menos del 50%, es 6, donde más del 50% es subseroso y menos del 50% es intramural. Ay, perdón. Y tenemos el tipo 7, que es pedunculado subseroso. Y el parasitario, bueno, obviamente que ya no tendría nexo ni ninguna relación vascular con el útero. El miómetro llega a ocupar parte del subseroso y parte del intracavitario. ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, preguntas. Doctora, ¿puede repetir porque se entrecortó? A ver. El tipo 0 es un mioma de tipo pedunculado, intracavitario, porque está en la cavidad. Esta es la cavidad del útero, ¿no? El útero es todo lo rosadito, la parte interna del útero es esta y la parte externa es esta. Entonces, si todo está en la cavidad y solamente es unido al útero por un pedículo, se llama pedunculado. Sí, es 0. El tipo 1 es un mioma en donde más del 50% es intracavitario, menos del 50% es intramural. El tipo 2, más del 50% es intramural y menos del 50% es intracavitario. ¿Ahí está todo claro? Sí, doctora. Ya. El tipo 7 es al revés, es todo el mioma está por fuera del útero y solamente está unido a un pedículo. Se llama pedunculado subseroso, ¿sí? El tipo 6, más del 50% es subseroso y menos del 50% es intramural, o sea, la mayor parte del mioma está por fuera. El tipo 5 es más del 50% es intramural y menos del 50% es subseroso. El tipo 3 y el tipo 4 son ambos intramural. La diferencia es que el tipo 4 no sale hacia la serosa ni hacia la cavidad, ni tiene contacto. Mientras que el tipo 3 sí tiene contacto con la pared endometrial, ¿no? O sea, está en contacto con el endometrio, ¿sí? Y el tipo 2,5, que es un híbrido, ¿no? Porque tanto está para la parte externa como para la parte interna.
¿Hasta ahí más claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces les había comentado, pregunta examen, que estos miomas, tanto el tipo 1 como el tipo 0, pueden ser extraídos por vía histeroscópica, sin ninguna complicación o con una complicación mínima. Mientras que el tipo 2 depende del tamaño, ¿ok? Porque más grande, a mayor tamaño, más profundidad del mioma en la parte miometrial y más posibilidad de perforación o de sangrado, ¿sí? Los tipos 5, 6 y 7 no se pueden extraer vía histeroscópica porque tendríamos que atravesar toda la pared. Estos son tributarios de laparoscopía, ¿no? Y dependiendo de su tamaño también y su número, también de un abordaje por laparotomía, o sea, con corte, ¿ya? Los miomas que más relacionados están con problemas de fertilidad serían ¿cuáles? De estos tipos, ¿cuáles serían los mucosos. miomas? Los ¿Perdón? mucosos. Los submucosos. Pero en esta clasificación, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo? 0, 0, muy bien. ¿Cuál otro más? el 1, Y 1. Muy bien. ¿Cuál otro más? 2 puede ser. El 2, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál otro más? Cero, 1, 2. También dependiendo de su tamaño, el 3, porque puede deformarme la cavidad endometrial dependiendo de su tamaño, porque está en contacto, acuérdense, con el endometrio. Y también este híbrido que es 2,5, ¿verdad? Doctora, una Sí, pregunta. Entonces, todo lo que deforme la cavidad puede ser causa de infertilidad. exactamente. Todo lo que deforme la cavidad endometrial puede ser factor para infertilidad. Y también algunos miomas que no son intramurales, pero por ejemplo, perdón, que son intramurales, que no están en contacto, que por ejemplo están en el cuerno uterino y pueden causar anomalía en donde está la implantación, porque en el cuerno uterino es la continuación del útero con la trompita, ¿verdad? Con la trompa uterina. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo un mioma en esta zona, ¿ven mi flecha, no? ¿Ven mi Sí, sí, flecha? doctora. Sí, Ya. doctora. Imagínense que yo tengo un mioma en esta zona. ¿Qué me está alterando? La entrada hacia la trompa, ¿verdad? Me puede obliterar esta zona, cambiar porque acuérdense que la trompa tiene cilios, ¿no? Que mueven y el útero tiene una reptación que ayuda al semen, perdón, a los espermatozoides a subir y también luego que se forma el cigoto a movilizarse hacia la cavidad uterina, ¿no? Entonces un mioma en esta zona, a pesar que no sea mucoso, pero en esta, por ejemplo acá, ¿no? Que crece tanto, 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 es intramural, pero me va a deformar esta zona, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces acá tenemos más miomas. Este es un tipo pedunculado subseroso. ¿Qué número sería en la clasificación? 7, doctora. Muy bien, perfecto. 7. Este, ¿qué número sería? 6, 6, perfecto. Más del 50% está por fuera, ¿verdad? Este, ¿qué tipo sería? 3, doctora. Intramural. 4, 3. Sí, 4. intramural 4, ¿no? No está en contacto con el endometrio, ¿no? Muy bien.
¿Este de acá qué tipo sería? Uno, doctora. 1 es ¿Podría ser más, 3? 2. a ver, 2.5. 0 es pedunculado, ¿no es cierto? El 1 es más del 50% de cavidad. Acá está entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2. Parece más 1 que 2, ¿no? Pero miren, si ustedes ven, acá hay unos espermatozoides, ¿cierto? ¿Ven? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. ¿Ven? Ya, acá hay unos espermatozoides y acá hay un óvulo, supuestamente. Y ven cómo este mioma en esta zona está obliterando, ¿no? El paso de los espermatozoides, ¿sí? Bueno, ¿este qué tipo sería? 0. 0. 0, muy bien. ¿Y este de acá? Tipo 1 o 2, ¿no? Parece más tipo 2. ¿Y este de acá? ¿Qué tipo es? 0. 0, muy bien. Pero está ocasionando un problema en el cuello, ¿no? En el cuello del útero. ¿Sí? Está obliterando el cuello del útero. ¿Sí? Y este de acá es un mioma que ya prácticamente está pasando a ser parasitario, ¿no? Está ya dejando de tener contacto con el útero para ser parasitario. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico de los miomas? El principal es el sangrado uterino anormal. Como habíamos visto, pues, estos miomas, al estar en contacto con la parte endometrial, van a ocasionar que las fibras musculares del útero no se contraigan adecuadamente. Y cuando viene la menstruación, el endometrio cae. Esta capita interna del útero se engruesa y al no haber embarazo, cae. Y las fibras miometriales, al caer, van a desnudar los vasos sanguíneos. Y estas fibras miometriales se van a contraer, por eso que uno siente el dolor cólico. Algunas mujeres sienten un dolor tipo cólico porque es la contracción de estas fibras musculares para evitar sangrar. Entonces, estas fibras musculares, cuando están estos miomas, esta zona, esas fibras musculares no se contraen adecuadamente. Por tanto, va a ocasionar un mayor sangrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Entonces, el síntoma más común de los miomas va a ser una menstruación pesada y o prolongada. El número y el tamaño de estos no parece que influya en la aparición de sangrado anormal. Los miomas submucosos, o sea, los que están por dentro, son los que más probablemente van a ocasionar sangrado. Y el síntoma más habitual para que uno sea candidato de una cirugía por menorragia. El síntoma más común en las mujeres con miomas no está bien establecido y el mecanismo de sangrado anormal relacionado con los miomas. Se ha postulado varias teorías para que produzca este sangrado, generalmente alteraciones en la regulación de los factores de crecimiento que van a regular la angiogénesis y que actualmente están en investigación, como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento endotelio vascular, el factor epidérmico, el factor derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, que está relacionado con la hormona paratiroidea y la prolactina. El sangrado intermenstrual, o sea, entre menstruaciones, y el sangrado después de la menopausia no son característicos de los miomas y hay que investigar para descartar una patología endometrial. Entonces acá tenemos los miomas que van a ser, tenemos la irrigación del útero, es a través de la arteria ilíaca interna o hipogástrica que va a dar una rama que es la arteria uterina. Esta arteria uterina
va a dar las cervicales y la uterina propiamente dicha, y los miomas obviamente se alimentan de estas arterias. Tenemos dos arterias uterinas, la derecha y la izquierda, y aparte el útero tiene una irrigación a través de una arteria que viene directamente de la aorta, que es la arteria ovárica. ¿Qué o con la menstruación? Se ha informado que este padecimiento es en muchas mujeres con fibromas por la contracción, ¿no? Y este dolor en muchas mujeres parece estar relacionado. El dolor con las relaciones. Ese es otro motivo de controversia si las mujeres con fibromas en cualquier lugar experimentar la dispareunia que las mujeres sin fibromas. Sin embargo, entre las mujeres con fibromas sobre todo anteriores o en el fondo del útero, son más propensos a estar asociados con este dolor menstrual, con este dolor con las relaciones, y el número y tamaño de los miomas no parece influir en la incidencia o en la intensidad del dolor con las relaciones sexuales o con la dispareunia. El cuadro clínico. Va a haber un dolor también agudo por degeneración. Cuando el fibroma crece, a veces la irrigación sanguínea, ¿no? La irrigación sanguínea del mioma, al crecer este mioma, tanto la irrigación sanguínea que es periférica y no llega a irrigar el centro del mioma y se va a producir una degeneración. Esta degeneración se llama degeneración carnosa o roja. También puede producirse porque a veces en algunos miomas que son pedunculados o pediculados pueden torcerse y también por la necrosis producir dolor, ¿no? También este dolor puede estar asociado a fiebre, dolor en la palpación uterina y inclusive un recuento elevado de glóbulos blancos o signos peritoneales por irritación peritoneal. Otro de los síntomas o de los síntomas que se producen por los miomas es la infertilidad. Los miomas son una causa poco frecuente de infertilidad primaria y se ha comunicado como causa única en un pequeño porcentaje de pacientes infértiles. El aborto o las complicaciones como el parto pretérmino, el crecimiento intrauterino retardado y las malposiciones pueden aparecer en mujeres con miomas, aunque la mayoría de ellas tienen gestaciones y partos sin complicaciones. O sea, en la mayoría de pacientes que tienen miomas, las gestaciones y los partos se producen sin ninguna complicación. Pero en algunas, dependiendo del tamaño de la localización y el número, puede ocasionar diferentes complicaciones. Un estudio calculó una tasa de complicación en la gestación del 10% en mujeres con mioma. Aunque puede haber crecimiento de los miomas durante la gestación, en el 70-80% de las pacientes no se han encontrado cambios demostrables en el tamaño según las exploraciones ecográficas consecutivas. O sea, durante la gestación crece, pero cuando pasa la gestación regresiona. ¿Por qué? Porque todo el útero crece, ¿no? Un útero que medía 70 gramos llega a pesar 1 kilo. Entonces, todo lo que está dentro del útero va a crecer y luego del embarazo todo regresiona y vuelve a su normalidad. O casi, ¿no? Entre las mujeres con infertilidad y miomas uterinos, las tasas de gestación pueden verse afectadas por muchas variables, como el tamaño, la localización y el número de los miomas, así como la presencia de síntomas asociados. Los miomas no están demostrados sea una causa directa de infertilidad, pero se ha sugerido que los miomas uterinos pueden alterar la contractibilidad uterina y por lo tanto alterar la migración normal de los espermatozoides. Por otra parte, la presencia de miomas puede afectar negativamente a los perfiles vasculares y moleculares de la zona de la implantación y disminuir la implantación o la posibilidad de la implantación del cigoto. Todavía no se han realizado estudios prospectivos aleatorizados que comparen el tratamiento expectante con la miomectomía en pacientes infértiles con miomas. Pero un estudio reveló en un control donde se hizo a gestantes
a las gestaciones de 106 mujeres que les habían realizado miomectomía por laparoscopía, otras 106 mujeres con miomas que no las habían operado y otras 106 mujeres con esterilidad de otro tipo, y se vio que la tasa de fertilidad fue de 42% en las mujeres que se habían hecho la miomectomía por laparoscopía, mientras que tan solo un 11% en las mujeres que no se habían operado los miomas y un 25% en el grupo que tenían una esterilidad de otro tipo. Entonces, vemos que según este estudio hay un factor positivo en la realización de la miomectomía por laparoscopía o en la miomectomía en general, ¿no? La localización de los miomas uterinos es muy relevante, ya que puede determinar si estos producen o no infertilidad al alterar el transporte de los espermatozoides o el proceso de implantación del embrión. Eso ya lo vimos en los gráficos. Entonces, los miomas uterinos, de acuerdo a su tamaño y localización y número, pueden también causar complicaciones en el mismo embarazo. Pueden aumentar el riesgo de aborto espontáneo, causar retardo de crecimiento fetal, ser un factor de riesgo para parto prematuro debido a que no hay espacio suficiente en el útero para el crecimiento fetal, malposiciones fetales, obstrucción del canal cervical, obstrucción del trabajo de parto y hemorragia postparto. Otros síntomas que pueden presentar los miomas: tenemos sensación de presión en la parte baja del estómago o del abdomen, perdón, y dificultad o dolor al orinar. También dependiendo de la posición puedes sentir a veces sensación de tenesmo, ¿no? De sensación de peso, de tenesmo, tanto rectal como vesical. Es importante señalar que los síntomas de la miomatosis uterina dependen del tamaño, la localización y el número de los fibromas presentes. Entonces acá tenemos un gráfico donde vemos las diferentes ubicaciones, ¿no? Estos son subserosos, pero miren la localización y cómo altera el canal o el istmo en donde está el inicio de la trompa uterina, ¿no? Otros miomas intramurales, un mioma submucoso pediculado, ¿no? Otro submucoso abortivo, ¿no? Pediculado abortivo se llama porque ya sale del cuello uterino hacia la vagina, ¿no? Este sería un tipo 0, perdón, este sería un tipo 0, este sería un tipo 4, este sería un tipo 3, ¿no? Este sería un tipo 6, tipo 7, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? El diagnóstico de los miomas generalmente es un hallazgo cuando uno encuentra un útero aumentado, la paciente acude por sangrado, ¿no? Es un útero no solo aumentado, sino de un contorno irregular por la presencia de los miomas que ocupan espacio y cambian la anatomía del útero. Por lo general, se usa un ultrasonido o una ecografía para confirmar el diagnóstico y descartar otro tipo de masa uterina o masa anexial, ¿no? El ultrasonido es una ecografía transvaginal, tiene una alta sensibilidad, más o menos un 95%, para detectar estos miomas en el útero, sobre todo cuando son inferiores a 10 semanas. Cuando el útero ya es más de 10 semanas, o sea, más de 10 centímetros, a veces no se puede localizar bien estas tumoraciones por una ecografía transvaginal y se puede hacer una ecografía abdominal. La localización de los fibromas en el útero, en úteros más grandes o cuando hay muchos tumores, es limitada y esta es la movilidad más utilizada debido a la disponibilidad y el costo-efectividad. Tenemos otra forma de diagnóstico, es la histeroscopía diagnóstica. La histeroscopía se realiza en la oficina con un histeroscopio flexible o rígido, especialmente para miomas submucosos, o sea, el tipo 0, 1 y 2 que ya hablamos. Tenemos también la resonancia magnética. La resonancia magnética es una de las mejores modalidades para visualizar el tamaño y la ubicación de todos los miomas uterinos y puede distinguirse entre los leiomiomas, adenosis y adenomiomas.
La histerosalpingografía, también la histerosalpingografía es una buena técnica, consiste en instalar en la cavidad endometrial una sustancia radiopaca y tomar unas placas para visualizar esta cavidad endometrial. Entonces acá, y acá no mencioné también la ecografía, no solamente la ecografía simple, sino también la histerosonografía. Cuando tenemos miomas de tipo 0, 1 y 2 y queremos determinar exactamente cuánto porcentaje ocupa el mioma dentro de la cavidad endometrial, se instila cloruro de sodio dentro de la cavidad endometrial con una sonda especial y se puede expandir la cavidad endometrial y el líquido al ocupar un espacio puede delimitar o se puede notar bien si este mioma está pedunculado o está en más del 50% de la cavidad endometrial o menos, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta es una histerosalpingografía. Acá instilamos la sustancia radiopaca y la cavidad más o menos debería pintarse como una perita, digamos, como una pera invertida, ¿no? Esta parte de abajo de la pera y acá. Y acá vemos que hay una sombra, ¿no? Esta parte no se pinta porque acá esta cavidad está siendo ocupada por una imagen que está ocupando espacio. Entonces acá podemos definir que hay un mioma que está deformando la cavidad endometrial. Después tenemos acá, esta es una ecografía en donde se ve un mioma pequeño, subseroso de tipo 5, ¿no? Acá tenemos otra imagen de una resonancia magnética en donde se ve un fibroma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, algunos indican anticonceptivos que tengan estrógeno y progesterona. La experiencia sugiere que algunas mujeres con sangrado menstrual intenso asociado a leiomiomas responden a esta terapia. El mecanismo de acción es a través de una atrofia endometrial, ¿no? Generalmente anticonceptivos que sean solo de progestágeno. El sistema uterino liberador del levonorgestrel, como tenemos la Mirena, que es digamos, un dispositivo intrauterino, es un endoceptivo porque tiene una hormona dentro de esta T, ¿no? Tiene la forma de una T y se coloca en la vagina. Entonces esto puede ocasionar que el endometrio se atrofie, se inactive y no haya un sangrado masivo o voluminoso durante la menstruación. Estudios observacionales y revisiones sistemáticas han demostrado una reducción del volumen uterino y sangrado y un aumento en el hematocrito después de la colocación del sistema liberador de levonorgestrel, ¿no? Perdón. Implantes también, que tienen el mismo efecto, inyecciones y píldoras de progestágeno, ¿no? Los implantes como la Mirena, perdón, el Implanon es el nombre comercial, ¿no? Pero es un dispositivo de solamente progestágeno que se coloca en el antebrazo, ¿no? Inyecciones como la medroxiprogesterona de 150 miligramos, que es solamente progestágeno. Y píldoras como drosperinona o otro anticonceptivo que solamente sea de progestágeno. Pueden ser considerados para el tratamiento de síntomas leves, especialmente para mujeres que necesitan anticoncepción. Y también hay pruebas consistentes de los estudios de cohortes que estos agentes están asociados con una disminución del riesgo de formación de más virus. Los agonistas de la liberadora de gonadotropina, los agonistas de la GnRH, el tratamiento aprobado solo para la terapia a corto plazo debido a problemas de menopausia inducida artificialmente. O sea, estos
Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, si bien es cierto, disminuye el riesgo de los miomas, pero van a hacer todos los efectos de la menopausia. O sea, van a tener pérdida de la libido, resequedad vaginal, sofocos, pérdida mineral ósea, ¿no? Los beneficios, ¿cuáles son? La resolución de la anemia para una probable intervención quirúrgica. El tratamiento de los miomas definitivo es la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, con este tratamiento se logra disminución del tamaño, disminución de la anemia, disminución de la reducción del grosor endometrial y vascularización para una visibilidad mejor y una posibilidad quirúrgica, ¿no? Sin mucho riesgo. Modulador del receptor de la progesterona, que es el acetato de ulipristal, también se utiliza para disminuir el riesgo de sangrado, porque se ha demostrado que la ingesta de 5 a 10 miligramos al día en mujeres con fibromas va a disminuir la hemorragia uterina excesiva y la anemia. Son tratamientos, ¿no? Acá se hizo un estudio en donde se vio que en el seguimiento de las pacientes que no se sometían a cirugía después del periodo de 3 meses, regresionaba, ¿no? Entonces, es un efecto netamente momentáneo que es para poder operar a la paciente, ¿no? Entonces, el manejo a largo plazo con el acetato de ulipristal han visto que después de un segundo ciclo de tratamiento había una reducción del volumen desde el inicio, pero volvía a recidivar, ¿no? Si es que no se hacía la intervención quirúrgica. Entonces, en mujeres de menos de 40 años que presentan miomas sintomáticos que distorsionan la cavidad uterina y la infertilidad, tenemos, por ejemplo, los fibromas de clase 0, que son los pedunculados. El tratamiento sería histeroscopía, miomectomía histeroscópica, o sea, retirar el mioma por histeroscopía. En los que tienen fibromas de clase 1, o sea que el 50% está en la cavidad y hay un menos del 50% dentro del miometrio, se le sugiere dar un curso con acetato de ulipristal, ¿no? De unos 3 meses, ¿no? Y si hay insuficiencia de respuesta, hay que proceder a una miomectomía por histeroscopía. En los fibromas de clase 2 que distorsionan la cavidad uterina, ¿no? O en los híbridos de clase 2-5, hay que darle acetato de ulipristal. Si hay una buena respuesta, se puede dar un tratamiento de anticoncepción, ¿no? Si es que la paciente no desea. Y si la respuesta es de un 50 a un 25%, hay que darle terapia por 6 meses y puede ir tanto a anticoncepción natural como a miomectomía en el caso, sobre todo si quiere tener bebés. La mifepristona es otra antiprogestina, ¿no? Es ampliamente estudiada y reduce el volumen de uterino de entre un 26 a un 74% en las mujeres con leiomiomas, comparable con la reducción observada con los agonistas de la GnRH. El raloxifeno también es otro modulador selectivo de los receptores de estrógeno y una reducción en el tamaño del leiomioma, inhibidores de la aromatasa y disminución de los síntomas del leiomioma. Los antifibrinolíticos, que son útiles en el tratamiento también de la menorragia. Los AINES, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pueden disminuir las menstruaciones dolorosas y pueden ser útiles en esta población. El danazol y la gestrinona son esteroides androgénicos, inducen amenorrea y disminuyen el volumen del mioma. El tratamiento definitivo es el abordaje quirúrgico, ¿no? Y la cirugía, la esterectomía es el procedimiento definitivo y la miomectomía por varias técnicas, ya sea
ya sea por ablación endometrial, la embolización de la arteria uterina, la cirugía ultrasonográfica focalizada con resonancia magnética, la miolisis, que son procedimientos alternativos, así como la ablación endometrial y la miomectomía endometrial. El abordaje quirúrgico en estos casos de los miomas, la miomectomía laparoscópica está indicada cuando los miomas miden o el tamaño de los miomas es menos de 10 a 12 centímetros, generalmente para miomas intramurales de 3 a 5 centímetros de tamaño con distorsión de la cavidad en casos de infertilidad. Acá tenemos un mioma subseroso. El abordaje quirúrgico en casos de miomas uterinos, tenemos también la histeroscopía, que está indicada, como les dije, para los miomas submucosos tipo 0, 1, muy rara vez tipo 2, ¿no? Generalmente miomas submucosos de menos de 5 centímetros. Acá tenemos, esta es una histeroscopía en donde con una asa estamos extrayendo un mioma que más o menos es del tipo 1. Otro mioma en la cavidad endometrial, mioma pediculado en la cavidad endometrial. Entonces, el abordaje, tenemos la histeroscopía, la histerectomía laparoscópica. Si no se desea concebir, se retira ya el útero, porque mientras tengan útero, la paciente después de la miomectomía puede volver a crecer más mioma. Si la paciente ya no desea tener más niños o más bebés, entonces está indicada la histerectomía laparoscópica, dependiendo del tamaño, obviamente, del útero, ¿no? Para un útero de más o menos 13 a 14 centímetros de tamaño está indicada la histerectomía laparoscópica, si no, la vía sería por laparotomía, ¿ya? Entonces acá tenemos un mioma, un útero con miomas subserosos. Por ejemplo, este es un mioma grande, ¿no? Subseroso, que el abordaje por vía laparoscópica pues sería muy difícil. Entonces, la histerectomía para las mujeres que no desean concebir o que están en edad premenopáusica entre 40 y 50 años, ¿no? Esto también es un abordaje vía abdominal. Y tenemos también la radiología intervencional, ¿no? Que se trata de embolizar la arteria que está nutriendo al mioma para disminuir, ¿no? El problema es que a veces esta embolización puede es una cirugía mínimamente invasiva, pero puede hacer un efecto negativo, ya que se puede embolizar áreas del útero que no se desea, o estos ómbolos pueden migrar a otras partes, ¿no? Pero la idea es realizarlo en mujeres donde los miomas no pueden ser accesibles por vía quirúrgica, por ejemplo, miomas que están cerca a las arterias uterinas o cerca a los cuernos, en donde es una zona muy vascularizada y sacar el mioma significaría sacar el útero. Entonces, en ese caso, se puede optar por la embolización, ¿no? Entonces, vamos ahora a tocar leiomiosarcoma, ¿no? El leiomiosarcoma, los sarcomas uterinos ya no son tumores benignos, son tumores malignos, son de origen mesodérmico, más o menos representan el 1% del total de los cánceres del aparato genital femenino. Generalmente su aparición es en la cuarta a quinta década de la vida, ¿no? De 48 a 57 años, y desde el punto de vista histológico son un grupo de neoplasias poco frecuentes, heterogéneo, ¿no? Y tienen un mal pronóstico porque su recidiva es alta, ¿ya? Un tercio más o menos recidiva localmente y otro tercio presenta metástasis a distancia. La forma es variada, tienen los mismos síntomas que un mioma: hemorragia vaginal, dolor abdominal y tumoración abdominal, pero la diferencia entre un mioma y un leiomiosarcoma es que el crecimiento es rápido. Un mioma que se diagnostica, que vemos que está creciendo rápidamente, es mejor operarlo porque podría estar cambiando a ser un leiomiosarcoma de un pésimo pronóstico. Ante la sospecha clínica y pruebas de imagen compatibles con sarcoma, el diagnóstico se realiza fundamentalmente con un estudio histológico, legrado o biopsias dirigidas o estudio posterior de la pieza quirúrgica, ¿no? Entonces, por eso es que es importante cuando se hace una miomectomía laparoscópica, esta miomectomía debe ser
cuando el mioma es grande, obviamente no lo pueden sacar por el huequito de la laparoscopía que mide 5 milímetros o 1 centímetro. Entonces se mete un aparato, se introduce que se llama morcelador. Este morcelador va morcelando el tumor y va sacándolo por partes. Entonces esta morcelación tiene que ser bien aséptica, realizarla en una bolsa especial, porque si nosotros morcelamos un supuesto mioma, que al final termina siendo un leiomiosarcoma, podemos ocasionar diseminación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la evolución, pues la fase precoz o asintomática, tenemos estadio 1, donde el tumor solamente está en el cuerpo, estadio 2, donde el tumor invade el cuello, pero no se extiende fuera del útero, estadio 3, diseminación local o regional, y el estadio 4, tumor afecta a la vejiga, el recto y metástasis a distancia. Pronóstico, el pronóstico más importante es la extensión tumoral al diagnóstico. De ahí la importancia de la estadificación quirúrgica para poder realizar un tratamiento correcto. La tasa de sobrevivencia a los 5 años indica el porcentaje de personas que viven al menos 5 años una vez detectado el cáncer. El término de porcentaje significa cuántas personas de cada 100, o sea, la tasa de sobrevivencia general a los 5 años para el sarcoma es de alrededor 65%. O sea, 65% viven a los 5 años. No todos viven. Por eso es importante su diagnóstico. En la etapa 1, el 60%, etapa 2, 35%, etapa 3, 28% sobrevive, y la etapa 15, perdón, esta es la tasa de frecuencia recidiva. En la etapa 1, 60%, 35%, etapa 3, 28% y 15%. El tratamiento. La mayoría de las mujeres se somete a cirugía para extirpar el útero, histerectomía, como las trompas de falopio y los ovarios. Se puede hacer una disección o muestreo laparoscópico de los ganglios linfáticos, pélvicos y paraórticos si en los estudios por imágenes se observan ganglios linfáticos hinchados o crecidos. Durante la cirugía se examinará minuciosamente los órganos cercanos al útero, a la membrana y la membrana fina que cubre las cavidades de la pelvis y el abdomen, llamado el peritoneo, para saber si el cáncer se ha propagado fuera del útero. También es posible que no se extirpen los ovarios de una mujer joven, pero sí el útero y las trompas de falopio. O sea, se conservan solo ovarios, ya que no está claro que el hacerlo conducirá a peores resultados. En la etapa 1, puede no necesitar más tratamiento y podría necesitar un seguimiento riguroso después de la cirugía. El tratamiento con radiación o con o sin quimioterapia puede ser necesario después de la cirugía si hay una alta probabilidad de que regrese el cáncer en la pelvis. Esto es conocido como tratamiento adyuvante. El objetivo de la cirugía es remover todo el cáncer, pero el cirujano puede extirpar solo lo que observa. Puede que queden diminutas aglomeraciones de células cancerosas que son tan pequeñas que no se pueden ver. Los tratamientos administrados después de la cirugía tienen el propósito de destruir esas células cancerosas de tal forma que no tengan la oportunidad de convertirse en tumores grandes. Los leiomiosarcomas del útero, la radiación adyuvante puede reducir la posibilidad de que el cáncer regrese en la pelvis, o sea, una recurrencia local, pero no parece ayudar a las mujeres a vivir más tiempo. La etapa 2, debido a que el cáncer puede aún regresar en los pulmones u otros órganos distantes, algunos expertos recomiendan administrar quimioterapia después de la cirugía. Y en la etapa 3, se realiza una cirugía para extirpar todo el cáncer. Esto incluye extraer el útero, una histerectomía puede extirpar ambas trompas de falopio y los ovarios, la salpingoforectomía bilateral y la disección de ganglios linfáticos o toma de muestras. Si el tumor se ha propagado a la vagina, parte o toda la vagina también debe ser extirpada. Después de la cirugía se puede ofrecer también tratamiento con radiación o quimioterapia, y las mujeres que están demasiado enfermas debido a otros problemas de salud, como para someterse a cirugía, pueden ser tratadas con radiación, quimio o ambas. En la etapa 4, ya tenemos la etapa 4A y 4B. En la etapa 4A se ha propagado ya a otros tejidos adyacentes como la vejiga, el recto, los ganglios linfáticos. Y en este caso, los cánceres se pueden remover completamente con cirugía. Y si esto es posible, si el cáncer no se puede remover completamente, se puede administrar radiación, ya sea sola o con quimioterapia. En la etapa 4B, ya se ha propagado fuera de la pelvis y con más frecuencia en los pulmones y el hígado y los huesos.
y no existe un tratamiento estándar para estos cánceres. Puede ser quimioterapia para que reduzca el daño de los tumores por un tiempo, aunque no se cree que pueda curar el cáncer. Y la radioterapia, que es administrada junto con la quimioterapia, también puede ser la otra opción. El sarcoma uterino recurrente, si el cáncer regresa después de la cirugía, a esto se llama cáncer recurrente. Entonces, si el cáncer reaparece en el mismo lugar en que estaba originalmente, para el sarcoma uterino el cáncer que crece nuevamente como un tumor en la pelvis sería una recurrencia local. Si reaparece en otra parte del cuerpo, como el hígado o los pulmones, se llama recurrencia distante. El sarcoma uterino a menudo regresa durante los primeros años después del tratamiento. Las opciones de tratamiento son las mismas que para el estadio 4, cirugía si es posible y radiación. Y para reducir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas de los tumores grandes en la pelvis, ¿no? Se llama atención paliativa o de apoyo. A menudo el sarcoma regresa en los pulmones. Si existe solo 1 o 2 tumores pequeños, estos se pueden remover con cirugía. La quimioterapia o la radiación son opciones después de la cirugía. También se puede usar para tratar recurrencia distante que no puede extraer mediante cirugía. Las mujeres con sarcomas uterinos recurrentes pueden considerar la participación en estudios clínicos, estudios científicos de tratamiento prometedores, que estén probando quimioterapias nuevas u otros tratamientos, ¿no? Entonces, el estadio 1 y 2, histerectomía total con salpingo o forectomía bilateral, linfadenectomía pélvica, mastectomía, extirpación de parámetros, radioterapia postoperatoria y quimioterapia adyuvante. Estadio 3, ya histerectomía total, salpingoferectomía y linfadenectomía pélvica, momentectomía, linfadenectomía paraútica y exéresis de parametrios, quimioterapia y radioterapia de todas maneras. Y en el estadio 4 ya quimioterapia de frente. ¿Alguna pregunta? Chicos, Está claro, doctora. ¿sí? Entonces ya saben, si tenemos un mioma que está creciendo rápidamente, sospecha de que ese mioma puede estar degenerando en un leiomiosarcoma, ¿sí? Se malinizan muy pocos miomas, pero cuando se maliniza es catastrófico. Ya, chicos. Entonces, si no hay preguntas, creo que están levantando la mano. O ya están saliendo. No, no hay mensajes. Ya, chicos, entonces nos vemos en el examen. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, hasta luego, chicos.